La sociología es la ciencia que estudia las relaciones y estructuras sociales, analizando cómo los individuos se organizan, interactúan y forman instituciones dentro de la sociedad. Su objetivo principal es entender el comportamiento colectivo y los factores que influyen en la vida en sociedad, como la economía, la cultura y las políticas. Las ramas de la sociología son la sociología rural, que examina las comunidades rurales, sus estructuras sociales y cambios que sufren debido a factores como la industrialización y la migración. La sociología urbana consiste en que analiza las interacciones en entornos urbanos, el crecimiento de las ciudades y los problemas asociados como la desigualdad y la vivienda. La sociología política estudia las relaciones de poder, los sistemas políticos, el papel del Estado y cómo estos afectan a la sociedad. Y por último, la sociología cultural se centra en cómo la cultura, o sea, los valores, las creencias y las tradiciones, influyen en las interacciones y en la organización de la sociedad. La sociología es una ciencia que estudia las interacciones sociales, las estructuras y los procesos que configuran la vida en sociedad. Se interesa por comprender cómo las personas se organizan, se comunican y viven en comunidad. Pero, ¿qué significa que la sociología sea una ciencia y cómo se relaciona con otras disciplinas? Primero, definamos a la sociología como una ciencia, como toda disciplina científica. La sociología sigue un enfoque metodológico riguroso que incluye observación sistemática de la sociedad y sus fenómenos, investigación empírica para obtener datos que respalden sus teorías, análisis crítico de las estructuras sociales, las normas y los comportamientos colectivos. La sociología no funciona en aislamiento, se encuentra profundamente interrelacionada con otras disciplinas, las cuales complementan y enriquecen la perspectiva. Por ejemplo, tenemos la sociología y psicología. La psicología se centra en el individuo, su mente, emociones y comportamientos. La sociología, por su parte, estudia los comportamientos grupales y las dinámicas sociales. Ambas disciplinas se conectan cuando analizamos cómo los factores sociales influyen en el comportamiento individual y a su vez cómo las acciones individuales afectan a la sociedad. Luego tenemos la sociología y la economía. La economía estudia cómo las sociedades producen, distribuyen y consumen bienes y servicios. La sociología, en cambio, examina cómo estos procesos económicos influyen en las estructuras sociales en la desigualdad. Luego tenemos a la sociología y ciencia política. La ciencia política se centra en el estudio del poder, los sistemas de gobierno y la toma de decisiones políticas. La sociología ofrece una perspectiva más amplia al analizar cómo las instituciones políticas impactan a las comunidades, los movimientos sociales y el comportamiento colectivo. Luego tenemos a la sociología y antropología. La antropología y la sociología tienen un área de estudio común, las culturas y las sociedades humanas. Sin embargo, mientras que la antropología suele enfocarse en sociedades más pequeñas y en la diversidad cultural, la sociología estudia sobre todo sociedades contemporáneas, grandes y urbanas. Y por último tenemos a la sociología y la historia. La historia se ocupa del estudio de los acontecimientos pasados, mientras que la sociología busca entender los patrones y estructuras que emergen de estos hechos históricos. Ambas disciplinas colaboran para entender cómo los eventos históricos han moldeado las sociedades contemporáneas. En resumen, la sociología no solo es una ciencia con un enfoque propio, sino que una disciplina que interactúa constantemente con otras ciencias para ofrecer una visión más completa de la realidad social. Factores que propiciaron el origen de la sociología. La sociología como una disciplina científica emergió en el siglo XIX a raíz de cambios políticos, sociales y económicos significativos. Las revoluciones políticas, un ejemplo de estas puede ser la Revolución Francesa de 1789, donde esta marcó un gran cambio en la estructura social y política de Europa. La inestabilidad y el caos que surgieron a la revolución llevaron a pensadores como Augusto Comte y Émile Durkheim a buscar formas de restaurar el orden social. Otras revoluciones en diversas partes de Europa también generaron un contexto propicio al análisis sociológico, ya que cuestionaron las estructuras tradicionales de poder y promovieron nuevas ideologías. Revolución industrial puede ser la transformación económica, que es la transición de sociedades agrícolas a industriales. Este alteró drásticamente la dinámica social. La urbanización resultante provocó problemas como la pobreza, el envejecimiento y la explotación laboral.
Estos temas fueron objeto de estudio por sociólogos como Karl Marx. Igual puede ser la emergencia del proletariado, que es la creación de una nueva clase trabajadora que planteó una interrogante sobre la justicia social y las condiciones laborales, lo que llevó al surgimiento de movimientos obreros y el análisis sociológico del capitalismo. Cambios sociales y urbanización puede ser la migración masiva, que es lo que las industrias trajeron a muchas personas a una ciudad en busca de empleo, pero esto generó problemas urbanos como la contaminación y el crimen. Estos fenómenos fueron analizados por sociólogos clásicos que buscaban entender las nuevas realidades urbanas. Igual está el feminismo, que pues el movimiento feminista comenzó a tomar forma durante este tiempo, impulsando debates sobre el derecho de la mujer y su rol en la sociedad. Esto también sirvió como un catalizador para el desarrollo de teorías sociológicas que abordan cuestiones de género. Avances científicos y tecnológicos, como lo es el desarrollo del positivismo, que pues el auge del pensamiento científico en el siglo XVIII influyó en la forma en la que se abordaban los fenómenos sociales. Comte propuso una física social que buscaba establecer leyes sociales similares a las leyes naturales. Igual están los métodos científicos, que la aplicación de métodos empíricos y cuantitativos al estudio social permitió a los sociólogos desarrollar teorías más robustas sobre el comportamiento humano y las estructuras sociales. Y por último, los cambios religiosos, que pues impactan la sociología en los cambios religiosos y la secularización, que también jugó un papel importante. Muchos sociólogos iniciales tenían un trasfondo religioso, intentaron aplicar sus conocimientos para mejorar la vida social, como lo hizo Durkheim al estudiar la religión desde una perspectiva más sociológica. Estos factores interrelacionados no solo facilitaron el surgimiento de la sociología como una disciplina académica, sino que también establecieron un marco para abordar los complejos problemas de las sociedades emergentes en una época de cambio radical. Hablemos de las teorías sociológicas. Estas nacieron a partir de los cambios sociales, políticos, económicos y científicos que fueron producidos a través del calor de la modernidad, además de que fueron consecuencia de las revoluciones francesas e industrial. Estas dos fueron un factor importante en el nacimiento de la sociología y de factores como el socialismo, la urbanización, el capitalismo, el feminismo, el cambio religioso y el surgimiento de la ciencia. La parte intelectual también jugó un papel importante en el surgimiento de estas teorías sociológicas, como por ejemplo la Ilustración, ya que muchas de las fuerzas intelectuales que apoyaron en la configuración de las teorías sociológicas se analizaron en el contexto nacional en el que se dejó sentir su influencia. Las principales teorías son 4 y son: número 1. Funcionalismo. El autor Herbie A. Carr es el padre de esta teoría. Menciona que es una corriente de pensamiento que tiene aplicación en diversas disciplinas, como la sociología, antropología, psicología y lingüística, además de la arquitectura. Número 2. Teoría del conflicto. Esta analiza el conflicto social como parte natural de la sociedad y motor del cambio, además de que esta teoría está en contra del funcionalismo estructural que organiza a las personas por grupos por roles y estructuras fijas. Sus padres son Karl Marx, Randall Collins, etc. Número 3. Interaccionismo simbólico. Es una corriente de pensamiento de la sociología. Se basa en la idea de que las personas son seres sociales que interactúan entre sí, que la interacción es base fundamental para la configuración y desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y por último, la teoría de sistemas. Según esta teoría, la sociedad es un supersistema compuesto por subsistemas especializados con funciones, códigos y programas especializados para hacerle el frente a los problemas del entorno, además de que ayudan con el riesgo del propio funcionamiento de cada subsistema. Ahora ya sabes un poco más sobre las teorías sociológicas. La violencia de género. Esta es una problemática que se encuentra arraigada en las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad, la cual afecta principalmente a mujeres y niñas.
Esta se puede manifestar de forma física, sexual, psicológica y económica. Estos son algunos factores que perpetúan la violencia de género. Número 1. La pobreza. La dependencia económica limita la autonomía de las mujeres, obligándolas a permanecer en relaciones abusivas. La Organización Internacional del Trabajo señala que las mujeres enfrentan dificultades para acceder a empleos formales, lo que agrava su vulnerabilidad. Número 2. Falta de acceso a la educación. Las mujeres sin educación formal son más propensas a depender económicamente de otros, lo que aumenta su riesgo de violencia. Para esto es necesario brindarle conocimiento y educación a las mujeres para prevenir abusos. Número 3. Ineficacia del sistema político y judicial. Las leyes existentes para proteger a las víctimas no se implementan adecuadamente, dejando a las mujeres desprotegidas. La falta de información y sensibilidad a las autoridades también contribuye a este problema. Número 4. Normas de género tradicionales. Estas normas legitiman la violencia como herramienta de control, perpetuando la idea de que los hombres deben ejercer poder sobre las mujeres. Estas creencias culturales transmitidas intergeneracionalmente refuerzan este ciclo de violencia. El comportamiento de las personas tiene un impacto significativo en la sociedad, afectando sus modos de vida y contribuyendo a los procesos de cambio social. Ejemplos de este tenemos la conformidad y las normas culturales. La conformidad es un fenómeno que es donde los individuos ajustan su comportamiento para alinearse con normas del grupo. Por ejemplo, en un entorno laboral, si la mayoría de personas adopta una actitud positiva hacia el trabajo en equipo, otras personas pueden sentirse presionadas a hacer lo mismo, incluso si prefieren trabajar de manera independiente. Esto puede llevar a un ambiente más colaborativo, pero también puede suprimir la creatividad individual de la diversidad del pensamiento. Efectos del jazimiento en comportamientos sociales. El jazimiento en áreas urbanas puede provocar una variedad de comportamientos sociales negativos, como el aumento de la agresión y el aislamiento. Estudios han demostrado que en situaciones de jazimiento las personas tienden a evitar el contacto social y a experimentar frustración, lo que puede resultar en un incremento de la violencia doméstica y otros comportamientos agresivos. Este fenómeno no solo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también puede influir en política pública relacionadas como la vivienda y el urbanismo. Cambios de actitudes y comportamientos colectivos. Las actitudes individuales pueden influir en el comportamiento colectivo y viceversa. Por ejemplo, en la pandemia durante el COVID, pues muchas personas cambiaron abruptamente sus comportamientos, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. También pues tener más higiene, entre otras cosas. Esto como resultado de campañas gubernamentales y presión social. Este cambio no solo ayudó a controlar la propagación del virus, sino que también demostró cómo las actitudes hacia la salud pública pueden transformarse rápidamente bajo circunstancias críticas. Igual está el comportamiento altruista y el aislamiento social. El comportamiento altruista se ve afectado por el contexto social en situaciones donde hay una alta densidad de población, como en ciudades grandes. Las personas pueden volverse menos propensas a ayudar a los demás debido a fenómenos conocidos como difusión de responsabilidad. Un caso emblemático fue el asesinato de Kitty Genovese en 1964. Durante numerosos testigos no intervinieron ni llamaron a la policía. Este evento generó un debate sobre cómo el entorno social puede inhibir en comportamientos altruistas. Influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel crucial para moldear una idea y comportamientos sociales al difundir ciertos valores y actitudes. Por ejemplo, una campaña publicitaria que promueve un estilo de vida más saludable. Esto puede influir en la percepción pública sobre la salud y motivar a cambios individuales como el dejar de fumar o llevar una dieta más equilibrada. Esto demuestra cómo las decisiones individuales pueden ser guiadas por narrativas sociales más amplias.
Y por último tenemos la innovación social, que pues es donde las minorías pueden provocar cambios significativos en una sociedad al desafiar pues las normas establecidas. Un ejemplo puede ser el movimiento por los derechos LGBTQ+, que es donde los grupos relativamente pequeños han logrado influir en opinión pública y cambiar leyes de matrimonio igualitario y derechos civiles a través de campañas efectivas y visibilidad social. Esto resalta cómo el comportamiento colectivo puede catalizar transformaciones sociales profundas. Estos ejemplos ilustran cómo las acciones individuales no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también juegan un papel fundamental en la evolución de las normas sociales y en los procesos de cambio dentro de una sociedad. A lo largo de este bloque se ha visto cómo la sociología, al estudiar cómo las personas se relacionan y organizan en sociedad, es una herramienta muy útil para entender nuestra realidad. Al incluir áreas como la sociología urbana, rural, política y cultural, podemos descubrir las complejidades detrás de problemas actuales como la desigualdad, la discriminación y la pobreza. Esta disciplina no solo nos ayuda a entender las causas de estos problemas, sino que también se conecta con otras ciencias como la psicología y la economía, lo que enriquece nuestra perspectiva. Los eventos históricos como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa nos enseñan que el contexto social es importante para entender cómo han surgido estas teorías. Hoy, al mirar problemas sociales actuales, vemos cómo factores económicos, políticos y sociales se combinan para mantener la desigualdad. Además, el comportamiento de las personas impacta directamente en la sociedad, influyendo en cambios y transformaciones. Al aplicar estos aprendizajes en nuestra vida diaria, no solo fomentamos un diálogo más claro, sino que también creamos un ambiente donde la empatía y la colaboración son esenciales para avanzar como sociedad. En resumen, el conocimiento sociológico nos ayuda a actuar de manera más consciente y efectiva en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo.